En realidad el Museo Nacional Afroperuano del Congreso, que es el nombre correcto, este local pertenece a la Beneficencia Pública de Lima y estaba en estado ruinoso, es una casona del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Entonces el Congreso hizo un convenio de cooperación con la Beneficencia Pública y asumió la restauración. Y se comenzó por inaugurar una exposición que primero tuvo el carácter temporal y luego se convirtió en un museo definitivo, el Museo Nacional Afroperuano del Congreso, cuya finalidad es rescatar un aporte olvidado. Los afrodescendientes han sido durante muchos años, durante mucho tiempo, han sido silenciados sus aportes culturales. Tanto es así que los mayores aportes culturales o los más conocidos eran verlos en el fútbol, por ejemplo, donde innegablemente tenemos pues a un Teófilo Cubillas, a un Julio Bailón, un Perico León, qué sé yo, y en la comida. Pero no es poco conocido el aporte cultural en otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, ¿cuántos saben en el Perú que uno de los iniciadores de la literatura del Perú independiente fue José Manuel Valdés? ¿Quién fue el señor José Manuel Valdés? En el sistema racista del virreinato estaba prohibido que los afrodescendientes ingresaran a las universidades a estudiar. Pero José Manuel Valdés era un brillante alumno. Su mamá había sido una lavandera muy humilde, pero había sido financiada su educación por el patrón de la casa donde vivía la señora. Y lo educó a él y lo puso en el Colegio San Ildefonso y luego estudió para ser cirujano latino. En la época estaban divididos los oficios. La profesión era la medicina y la cirugía se estudiaba aparte como un oficio menor. Entonces él había logrado lo máximo que se podía lograr. Pero era tan brillante que con el patrocinio de Hipólito Unanue se logró que estuviera como alumno libre en San Marcos y sacaron una autorización, la consiguieron el virrey y el Cabildo de Lima, para que el rey de España diera una autorización especial, el rey Carlos IV, para que se le permitiera ingresar a la universidad. Conseguía la autorización en forma inmediata, dio los exámenes, se graduó de bachiller y doctor en medicina y fue el primer médico afrodescendiente que tuvimos en la Universidad de San Marcos. Fue tan brillante médico que no fue solamente el primero, sino fue rector del Colegio de Medicina de San Fernando, lo que ahora sería equivalente al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Y además de ello, fue protomédico general del Perú hasta su muerte, o sea, el número 1 de los médicos del Perú. Fue el primer gran biógrafo de Fray Martín de Porres, nuestro santo moreno. Es que en realidad los museos modernos son ante todo centros de investigación. Un museo que no investiga no es un museo, es una colección de objetos. Puede ser una colección muy privada, muy particular o pública, pero no es un museo. El museo se basa, el museo moderno, el museo científico, en la investigación. La primera tarea de todos los museos del mundo es la investigación científica. Luego de ello viene la etapa de la exhibición y difusión de los conocimientos, porque también un museo sin público sería un absurdo, ¿no es cierto? En este caso, este museo ha venido consolidando, aproximadamente tiene más de 40.000 visitantes anuales. De hecho, ya se consolida como uno de los principales museos de la oferta museística que existe en el Centro Histórico de Lima, ¿no? En realidad es una casona que tiene una docena de salas dedicadas en el primer piso a la cultura afro y a sus aportes, pero además hay que decirle e insistirle un tema al público en general. En pleno siglo XX, un país tan culto como Alemania era tan racista que nos recordemos las matanzas de judíos que hicieron los nazis, ¿no? Y con complejos de una superioridad racial. Pero la ciencia avanzó. El estudio del ADN ha sido fundamental y hoy en día sabemos que toda la especie humana, toda la raza humana del siglo XXI, todos descendemos del África. O sea que tenía razón las Sagradas Escrituras cuando hablaban de un Adán y una Eva, o sea, un origen único de la humanidad. Pero ese Adán y esta Eva estuvieron en el África. Y hace 70.000 años atrás hubo una explosión de un megavolcán en el Asia. Y si existían seres humanos en otra parte desaparecieron, pero toda la humanidad presente es afrodescendiente. Entonces, aunque parezca una especie de una rima, lo cierto es eso, ¿no? Entonces todos descendemos del África, todos somos afrodescendientes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué los diferentes tonos de piel? Porque hace 60.000 años atrás unos emigraron hacia Europa y se fueron destiñendo por el frío, otros hacia la zona del continente asiático, mayor consumo de grasas, la forma en que cae el sol, hizo que determinó que el color de la piel se tornara amarillento, los ojos rasgados, pasaron el estrecho de Bering y se comenzaron a difundir por América, aunque ahora no estamos tan seguros quiénes son los pobladores originarios, porque hay figuras rupestres con personajes afros en la zona de Brasil, por ejemplo, que inclusive se muestra combates con enfrentamientos armados con personajes de una piel más clara. Y también tenemos la cultura Clovis en Norteamérica. Entonces ya nadie sabe quién vino primero a América, pero sí sabemos una cosa, que toda la humanidad presente es afrodescendiente. Inclusive no solamente eso, sino que el propio Fondo Editorial del Congreso ha editado algunos libros dedicados a la cultura afro.
Efectivamente, el Museo del Congreso y la Inquisición, que es el nombre completo, fue la sede del Tribunal de la Inquisición en el Virreinato. Luego en el mismo local funcionó el primer museo que tuvimos los peruanos, que fue creado por un decreto del 2 de diciembre de 1825 de don Hipólito Unanue, cuyo primer director fue un gran sabio peruano, don Mariano de Rivero y Ustariz. Bueno, y a la fecha, luego de eso fue el local de la Cámara de Senadores y el local de la Biblioteca Pública de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo comienza la lucha por nuestra independencia? No comenzó con San Martín y Bolívar. ¿Comenzó con quién? Con un curaca mestizo llamado Túpac Amaru II y una afrodescendiente, Micaela Bastidas, que era Zamba, ¿no? Le decían directamente la Zamba, que era también una gran lideresa. Entonces, con ellos comienza la gesta emancipadora de toda Hispanoamérica. Y en términos literarios, con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el jesuita arequipeño expulsado, ¿no? Entonces, es en el Perú y con peruanos que se inicia la gesta emancipadora de América Española. Y culmina también en Perú con las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Donde además hay que explicarle a la gente que el grueso del ejército patriota que combatía con los realistas eran peruanos. Bueno, y ahora que estamos en esta época tan hermosa de la manumisión, recordemos que el mariscal Castilla, su gran promotor, fue uno de los grandes personajes, e inclusive nosotros le atribuimos la victoria de Ayacucho y de Junín a Simón Bolívar, pero en Ayacucho no estuvo Bolívar, se le debe a José de la Mar, un ilustre presidente del Congreso, y en la batalla de Junín se le debe a Castilla. ¿Por qué Castilla? Porque el gran mariscal Castilla, que entonces era un joven oficial, había entrenado a unos regimientos de caballería, a los húsares del Perú. Cuando el ejército patriota había sido derrotado ya por los realistas, le dan la orden de retirada al mayor Andrés Errázuriz. Y Andrés Errázuriz, al darse cuenta de la situación ventajosa de la caballería peruana, la cambia la orden y, desobedeciendo abiertamente, da la orden que ataquen. Y al atacar, ¿qué se produjo? La victoria de Junín. Bueno, en el archivo del Congreso tenemos algunas intervenciones del mariscal. En el sitio web del Museo del Congreso de la Inquisición hemos publicado todos sus mensajes como presidente de la República, están gratuitamente en internet, así que nuestros amigos televidentes, por favor ingresen, solamente pongan en su internet, en Google, Museo del Congreso de la Inquisición, y van a encontrar miles de publicaciones. Por ejemplo, las leyes del Perú, todas sin excepción, desde el Virreinato hasta nuestros días, a texto íntegro. Los diarios de debate del Congreso, los mensajes de los presidentes del Perú ante el Congreso, desde San Martín hasta nuestro actual presidente de la República. También van a encontrar las biografías de los presidentes del Poder Legislativo peruano. Hemos tenido ya 344 presidentes, bueno, esas biografías están disponibles gratuitamente en la web. Para conservar un bien, primero tienes que saber qué bienes tienes, y todo comienza con un inventario, y eso es un catálogo, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir que en el caso del museo lo que hacemos es transcribir los documentos, ¿no? O se escanean, pero en el caso de los mensajes presidenciales están transcritos todos en un solo tipo de letra, Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, en una forma tal, y en PDF están colocados, en una forma tal que todos los amigos pueden acceder a la información de los originales sin tener que manipular el original. Bueno, lo último que hemos elaborado es la biografía de don José Manuel Valdés, y Dios mediante esperaremos en los siguientes tiempos elaborar las otras ilustres afrodescendientes. Además de las décimas de Nicomedes Santa Cruz, les aconsejaría a los amigos las décimas de Juan Urcariegui. Él escribió un libro sobre las décimas sobre la Inquisición. Justamente tuve el gusto de hacerle una introducción hace muchos años ya atrás. Que en paz descanse don Juan Urcariegui, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero décimas como las de ellos mantienen y difunden los aportes afros en el campo de la literatura, ¿no? Atendemos al público de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hora exacta hasta las 5 de la tarde, con un intervalo de la hora de refrigerio entre 1 y 2, pero de 9 a 1 o de 2 a 5 serán bien recibidos todos los servicios son gratuitos, y para aquellos que quieran hacer reservaciones porque vienen con numerosos estudiantes o delegaciones muy numerosas o grupos familiares muy extensos, entonces podrían llamar al teléfono 426-0689 o por correo electrónico y hacernos una reservación. Para cualquier coordinación lo hacen previamente por teléfono y se planifica con la autorización respectiva del Congreso. Es un servicio cultural del Congreso de la República que gratuitamente atiende a la comunidad.